Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia. Antes de iniciar, nos gustaría agradecerles su presencia y dar algunas indicaciones generales. Bueno, como pudieron leer en el correo que se les envió, se les solicita que por favor puedan mantener su cámara encendida en todo momento. Esto para fines del pase de lista y también por respeto a la docente. De igual forma, respecto al pase de lista, les pedimos que por favor puedan renombrar sus dispositivos con su nombre completo para de igual forma poder tener esto en consideración para poder generar sus constancias. Y bueno, en este caso, si alguno desea hacer uso de la voz, les pedimos que puedan levantar su manita finalizando la sesión con la conferencia por parte de la maestra Nancy. Si tienen alguna duda, nos la pueden hacer saber directamente por medio del chat, de manera general o de manera privada, a aquellas personas que estamos nombrados al final de nuestro nombre con la palabra CUSED. Y quisiera aprovechar antes de entrar a dar una breve síntesis curricular de la amplia trayectoria de la maestra Nancy para presentar a otra compañera que va a estar colaborando con nosotros. Rodolfo, si me puedes hacer el favor de fijar a Sabine. Muchísimas gracias. Bueno, como saben, se ha unido para colaborar con nosotros Sabine Vázquez, quien es una nueva miembro y ha estado colaborando y ya está generando nuevos proyectos que sabemos que será de muchísima utilidad su colaboración con el CUSET. Sabine, ¿algo que te gustaría comentar antes de iniciar? Me parece que está silenciada. Adelante. ¿Listo? Sí. Bueno, pues agradecerles por esta cálida bienvenida a cada uno de los miembros del COSED y pues a trabajar con todos ustedes. Es un honor estar aquí, es un honor trabajar con todos ustedes. Algunos los conozco, otros aún no tengo el placer de conocerlos, pero pues espero integrarme rápidamente. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias, Sabine. Y bueno, ahora les comentamos, como saben, estamos aquí para la conferencia Las Generalidades del Acuerdo Reparatorio Penal, que muy amablemente ha aceptado brindarnos la maestra Nancy Gandarilla Durán. Rodolfo, si pudieras hacerme el favor de destacar a la maestra, ¿pudiera, por favor, maestra, levantar su manita? Muchísimas gracias. Voy a darme la libertad de leer un breve resumen del amplio currículum con el que cuenta la maestra. Respecto a sus estudios, ella cuenta con la licenciatura en Derecho y la maestría en materia penal, ambos por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con la maestría en juicios orales por la Universidad UNIM. Es facilitadora certificada en materia penal. Es especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia penal para adolescentes. Cuenta con diversos diplomados en temas como seguridad pública, mandos, formación de facilitadores en juntas y círculos restaurativos, prácticas restaurativas. El sistema penal acusatorio mexicano, criminalística práctica, entre otros. En cuanto a su desempeño laboral, ella ha sido defensora de menores en conflicto con la ley, agente del Ministerio Público, facilitadora penal y actualmente es directora general del Centro de Justicia Alternativa en materia penal, con sede en la Fiscalía del Estado de Guerrero. Es facilitadora voluntaria para prácticas restaurativas en el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho y es facilitadora voluntaria de círculos restaurativos en niños y adultos para apoyar en temas relacionados al COVID-19. Les pido por favor que nos podamos unir en un aplauso virtual para poder recibir a la maestra Nancy. Muchísimas gracias, maestra Nancy, por aceptar la invitación. El micrófono es todo suyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta charla que tendremos el día de hoy. Más que una conferencia, un curso, es meramente una charla para poder comentar sobre un tema de verdad. En lo particular, considero muy importante en el sistema jurídico que hoy impera en nuestro país. Hablar sobre las generalidades del acuerdo reparatorio. Antes, permítanme agradecerle infinitamente la oportunidad de haberme invitado para disertar sobre este tema a tan distinguidos abogados, colegas, quienes están aquí presentes, y me refiero al abogado Kevin Mata Limón, a Ángel Rendón Ramírez Arango, a Jennifer Natalie Guillén Santamaría,
quienes me han hecho el honor de invitarme para estar aquí. Espero estar, obviamente, a la altura de las expectativas que esperan de esta charla. Bien, no sé si van a hacer algún otro comentario, sino para dar inicio. Adelante, maestra, el micrófono es todo suyo. Gracias, muy amable. ¿Será posible que me permitan compartir? Correcto, ahí ya alcanzamos a ver sus diapositivas, maestra. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí, nada más si las pudiera ampliar en la parte inferior de la pantalla. Justo ahí ya se alcanzan a ver completas. Sí, observamos ahí el nombre del tema, les decía, las generalidades del acuerdo reparatorio. Antes de entrar precisamente en el tema que nos ha traído, me gustaría dar un pequeño bosquejo precisamente de dónde nacen los acuerdos reparatorios. Y obviamente tenemos el objeto de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal, que son los procedimientos que nos llevan precisamente a este mecanismo de acuerdo reparatorio. Y nos dice precisamente esta ley que las disposiciones de este son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. También nos dice que tiene por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal, es decir, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual se establece la figura jurídica del acuerdo reparatorio. Tenemos pues en el Código Nacional de Procedimientos Penales las salidas alternas y precisamente son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En esta ocasión me haré cargo solamente del acuerdo reparatorio, hablar de sus generalidades y respecto a la otra solución alterna, posiblemente sería una charla con posterioridad. Decirles también que los mecanismos que se establecen precisamente en la ley nacional a la cual me he referido, son los modelos de mediación, conciliación y junta restaurativa. Estos son los procedimientos que nos llevan a la suscripción de ese acuerdo reparatorio del cual nos estamos haciendo cargo. Decirles también, y a manera de recordatorio, que estos procedimientos tienen como principios para llevarlos a cabo precisamente la voluntariedad, la confidencialidad, la información, flexibilidad, simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Precisamente estos principios que se llevan, que arropan esos procesos de mecanismos alternativos que nos llevan a la suscripción de un acuerdo reparatorio, hacen precisamente que tengan esa fuerza, esa legalidad que esperamos de estos mecanismos, como lo es el acuerdo reparatorio. Ahora bien, ¿quiénes apoyan en estos mecanismos? Todos espero que estemos en la misma sintonía y que sepamos que precisamente apoyan los facilitadores en materia penal. Y precisamente son quienes ayudan a las personas a establecer ese diálogo, a establecer esos consensos que los van a llevar a la suscripción de ese acuerdo reparatorio, ¿no? Este facilitador es una persona especializada, un profesional en la materia, que precisamente a través del diálogo, de la comunicación, ayuda a las personas a resolver su conflicto de una manera diferente a aquella que estábamos acostumbrados a tener en el sistema jurídico anterior. Decirles también que precisamente el acuerdo reparatorio y sus efectos los encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que va de la mano con la Ley Nacional de los MAS. Y nos dice precisamente el artículo 186 que el acuerdo reparatorio son aquellos celebrados entre la víctima y el ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tendrán sus efectos de extinción penal y obviamente se terminará el asunto. También observamos de estos establecimientos legales que determinan la suscripción del acuerdo reparatorio, que estos pueden ser cumplidos de manera inmediata o manera diferida. Para puntualizar esto, me voy a referir un poco más adelante. Observamos también que los acuerdos reparatorios serán aprobados por el Ministerio Público o por el juez de control según el momento procesal oportuno en el que se encuentre esa solicitud ante los facilitadores para la suscripción del acuerdo reparatorio. También tenemos que los acuerdos serán aprobados por el juez
a partir de la etapa de investigación y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. También encontramos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos qué es el acuerdo y nos dice que es aquel celebrado entre los intervinientes que ponen fin a la controversia total o parcialmente y surten sus efectos que establece precisamente la ley en la materia. Me gustaría compartirles también que en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establecen los parámetros que habrán de cumplir aquellos asuntos que nos derivan, ya sea por parte del Ministerio Público o el juez de control. Y dice que los asuntos que nos deriven tendrán que ser aquellos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón, o también por delitos culposos, delitos patrimoniales siempre y cuando no hayan sido cometidos con violencia hacia las personas. Les estoy comentando aquí en esta diapositiva también que por cuanto hace en materia de adolescente es procedente en todas las conductas que no ameriten medida de internamiento. Sin embargo, sobre este tema en particular de las adolescentes nos estaríamos refiriendo en otro momento. También observamos que de la misma codificación en la que me he referido, el 187 nos señala en qué casos no van a ser procedentes los acuerdos reparatorios. Y es precisamente cuando el imputado haya celebrado anteriormente otro acuerdo por los mismos hechos, por los mismos delitos dolosos. Es decir, si el Ministerio Público nos deriva un asunto de amenazas y aquella persona en algún momento ya suscribió un acuerdo por amenazas también, y obviamente ya está registrado en el sistema, pues ya no va a poder volver a suscribir otro acuerdo reparatorio. También nos dice que si el imputado, en este caso me voy a referir como imputado y víctima, meramente para fines, lo que estamos comentando aquí, ¿no? Para fines de que les sepa diferenciar cuando hablamos del imputado y cuando de la víctima. Recordarles que en el proceso no utilizamos estos términos, sino que utilizamos el invitado, el solicitado, y de esa forma es como diferenciamos a las personas. El imputado también nos dice que cuando el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio o haya sido absuelto, es cuando pudiera tener efecto negativo para no poder participar en otro asunto, algún trámite para acuerdo reparatorio. La misma ley nos dice que no es procedente en delitos de violencia familiar o equivalente en las entidades federativas. También dice que en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto, creo que ya se los había comentado en este punto. También encontramos en la codificación del Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 188, y nos dice que procederán desde la presentación de la denuncia o la querella, ¿no? Cuando la persona presenta su denuncia o querella, el Ministerio Público está obligado a comentarle a las partes que su asunto puede ser resuelto a través de un mecanismo alternativo, haciendo uso precisamente de la justicia alternativa para aterrizar, para llegar a un acuerdo reparatorio, es precisamente transitar a través de los mecanismos alternativos y llegar a este. Siempre el Ministerio Público, si es que el asunto también llega ante el juez, ambas autoridades están obligadas a hacerles del conocimiento a las personas sobre esta oportunidad de resolver su conflicto a través de esta vía. Y no es que si quieran sí o no, es una obligatoriedad que encontramos en la ley, porque recordemos que este derecho es un derecho humano de las personas, tanto víctima o imputado, tener acceso a esta forma de hacer justicia. Encontramos también que en el caso de que ya haya un auto de vinculación a proceso, dice que el juez, pues obviamente tendrá que hacerles del conocimiento a las partes, y en ese sentido, una vez de que alguna de las partes le hace saber al juez que es su deseo participar, es cuando el juez suspende por 30 días el proceso a efecto de darles la oportunidad a estas partes de que accesen a esta forma de resolver su conflicto. Cualquiera de las partes le puede hacer del conocimiento al juez en su momento que no fue posible concretizar ese acuerdo reparatorio, y obviamente solicita que se continúe el proceso como estaba, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Perdón? ¿No? Seguimos. También vamos a hablar de la oportunidad. Dice que, ya les decía hace un momento, que el Ministerio Público, el juez de control,
tendrá que invitar a las partes. Es más, ellos deben de saber de estos mecanismos, platicarles un poco de las bondades de esto, de qué es lo que resulta, ¿no? A veces hay oficinas, por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero hay distritos que no cuentan con facilitadores en el caso de los tribunales, ¿no? Solamente la fiscalía cuenta en algún momento con facilitadores, pero cuando llegan ante el juez de control, obviamente tienen ellos que platicarle de qué se trata toda esta forma de hacer justicia. También decirles que en caso de que sea un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, si no se señala el plazo de cumplimiento, se entenderá que es 1 año, tal como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Decirles también que si es un acuerdo diferido, estaríamos hablando que se suspende la prescripción. Es decir, hasta que no se da cumplimiento de ese acuerdo reparatorio, no se puede continuar con el proceso. Pero eso no hace que se pierda el derecho de las personas que piensen que porque suscribieron un acuerdo de cumplimiento diferido y que no se cumpla, vayan a pensar de que pues ahora, ¿qué va a pasar? Ya no voy a tener oportunidad de continuar con el proceso. No, hay que explicarles siempre de manera detenida a las personas que no pasa absolutamente nada, que la prescripción precisamente se suspende desde el momento mismo de aquel incumplimiento y se debe de continuar con el proceso como lo marca la ley. También dice que corresponde al Ministerio Público aprobar el cumplimiento del acuerdo. Cuando son, por ejemplo, de cumplimiento diferido, vemos que el Ministerio Público actúa en 2 momentos. Por ejemplo, si es en un momento suscriben el acuerdo y dicen, bueno, es cumplimiento diferido. Se informa al Ministerio Público y aprueba que se dio un acuerdo diferido. Y ya cuando es cumplido en sus términos precisos establecidos, nuevamente hace una determinación de aprobación que se extingue la acción penal, pues. Y ante el juez, pues obviamente tenemos el sobreseimiento del asunto, según, estoy hablando de las etapas, cuando es del Ministerio Público y cuando corresponde al juez de control. La resolución emitida por el juez tendrá efectos de sentencia ejecutoriada. Sí, es decir, se termina el asunto y es obviamente obligación de estas autoridades hacerles del conocimiento ya a las partes, ya sea a la víctima o al imputado, sobre las consecuencias jurídicas que se pueden obtener una vez cumplido el acuerdo reparatorio. Y obviamente también cuando hay incumplimiento, también es parte de esa obligación de estas autoridades hacerles del conocimiento, indistintamente que los facilitadores tienen que hacerlo de manera puntual. También decirles que la información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. Es decir, el facilitador en todo momento tiene que hacerles saber a las personas que todo aquello que se lleve a cabo en el proceso no puede ser utilizado ni por una ni por la otra parte. También decirles que los facilitadores no podemos ser llamados a juicios o que se nos mande solicitar información por las autoridades que nos digan, pero es que aquí me está diciendo la víctima que el imputado aceptó en el proceso que había cometido el hecho. Nosotros tenemos que contestar de manera puntual, motivado y fundado esa petición que nos hagan, que no es posible de acuerdo a los lineamientos que nos marcan la propia ley en la materia. Ahora bien, si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación y el proceso según corresponda continuará como si no hubiese celebrado acuerdo alguno. Este tópico se le tiene que señalar de manera puntual a la víctima y al imputado cuando nosotros como facilitadores les demos la información. Y créanme, si los facilitadores hacemos nuestro trabajo, utilizamos nuestras herramientas de manera puntual, difícilmente se va a incumplir este acuerdo que suscriban las partes. También para mí es muy importante decirles el trámite que lleva a cabo el acuerdo reparatorio, y nos señala precisamente el artículo 190 de la Ley Nacional de Mecanismos, y dice que los acuerdos reparatorios son aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación, por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, y también dicen que en el caso de que sea aprobado por el agente del Ministerio Público y que en algún momento las partes no estén de acuerdo, alguna de las partes, tiene 5 días para inconformarse ante el juez de control y hacerle notar cuál fue su inconformidad.
tendrá que, pues obviamente, demostrar qué es lo que realmente para él es inconforme o qué es lo que no se desarrolló conforme a la ley en la materia, porque tampoco se valdría que diga, bueno, es que ya invente situaciones que no fueron, solamente para de alguna manera no cumplir el acuerdo que él mismo suscribió. De ahí es que el juez tendrá que tener mucho cuidado al momento de analizar esa negativa de alguna de las partes, de decir, yo no quiero cumplir porque no se llevó a cabo este proceso conforme a la ley en la materia o se trastocaron algunos de los principios que establece la ley. Aquí el juez tiene que tener mucho cuidado al analizar precisamente si tienen o no la razón de aquella persona que esté inconforme sobre este acuerdo. Puede ser obviamente la víctima o el imputado quienes pueden inconformarse. Por otra perdón, se me fue aquí. ¿Sí se nota la diapositiva? Seguimos viendo su presentación, maestra. Ah, ok. Sí, gracias. Ahora bien, previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contrajeron ahí por las partes no resulten notoriamente desproporcionadas. Es decir, muchas veces, precisamente porque los procedimientos son voluntarios, hay ocasiones en que aun cuando nosotros como facilitadores orientamos a las partes en qué consiste la reparación del daño, les hacemos del conocimiento, no como imponiéndoles, ¿no? Pero siempre nuestra obligación es orientarlas en qué consiste, sobre todo en aquellos hechos de tránsito terrestre donde las personas algunas pierden la vida, ¿no? Es nuestra obligación, e incluso del Ministerio Público, el juez y nosotros como facilitadores tenemos la obligación de orientar a las personas, de decirles, fíjate que tu reparación del daño por este hecho puede darse de esta manera. Entonces, aun cuando nosotros orientemos a las personas y ellas decidan que su reparación solamente, por citar un ejemplo, que la reparación sea de 200,000 pesos y que ellos digan, es mi deseo, es mi facultad, es decidir que solamente quiero 100,000 pesos. Aun cuando nosotros les explicamos detenidamente, pues bueno, cuando el Ministerio Público, cuando el juez o el Ministerio Público antes de aprobar su acuerdo, si considera procedente mandar traer a las partes y preguntarles, oye, ¿por qué aceptaste esta cantidad? Obviamente, de ahí va a resultar que precisamente se le informó sobre esto y que fue su decisión. No debemos perder de vista que estos procesos son voluntarios y obviamente partir desde ahí que ellos manifiesten ante esas autoridades que ellos determinaron resolver su asunto penal de esta forma, ¿no? Pero es muy importante la comunicación como uno de los derechos que marca precisamente este proceso, darle la información puntual a las partes, sea la víctima o el imputado en este caso. También es de observarse que los intervinientes estuvieron en condición de igualdad para negociar, es decir, si nosotros observamos, por ejemplo, que el imputado está como que abusando de la persona que está ahí, es decir, que tal vez esa persona no sepa leer, no sepa escribir o cualquier situación, nosotros observemos que como, perdón por la expresión, como que se lo quiere comer en sus determinaciones, entonces en ese sentido nosotros tenemos que estar atentos y observar esa situación y también obviamente no solamente por parte de la víctima, porque observamos que en muchas ocasiones hay víctimas que hemos tenido que abusan del momento, ¿no? Es decir, la otra parte quiere salir del problema y ya le están solicitando una mayor cantidad que no tiene como que mucho que ver con el asunto, entonces ahí tenemos que estar nosotros utilizando las herramientas oportunas para darles a conocer sobre esta situación, ¿no? Y también tenemos como requisito, nos los marca el artículo precisamente 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, cuáles van a ser esos puntos que debe de contener ese acuerdo reparatorio, ¿no? Vemos que una vez de que las partes sostienen aquel diálogo, vamos nosotros analizando cuáles son los puntos que habremos de suscribir en ese acuerdo reparatorio. No perdamos de vista que no se pone todo lo que platiquemos, sino solamente se asienta aquello que habrá de darse, hacer o no hacer. Y obviamente en ese sentido nosotros tendremos que estar pues asentando en ese documento llamado acuerdo reparatorio, que es el lugar y la fecha donde se celebró, el nombre, la edad, información que se cotejará obviamente con el documento que nos presenten en este momento las personas y en este caso la víctima e imputado. También tenemos que uno de los requisitos que debe tener el acuerdo reparatorio es el número que nosotros le asignamos en el Centro de Justicia Alternativa o en otras entidades se le llama órgano.
también tenemos que hacer una descripción precisa de las obligaciones que tendrán que tener esas partes, ¿no? En este caso, el obligado a hacer esa reparación del daño. Es decir, ¿a qué se está obligando a dar, hacer o no hacer? Y sobre todo, establecer las fechas en las que se habrán de cumplir. Y obviamente el lugar, a veces se establecen los lugares, las fechas, las formas. Si es, por ejemplo, de cuestión económica, ¿no? Muchas veces dicen, pero bueno, yo voy de paso, sobre todo en los hechos de tránsito, ¿no? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en Acapulco, un lugar turístico que las personas van de paso y no traen en ese momento el dinero en efectivo para hacer una reparación del daño. Entonces nosotros, las personas consensan que va a ser a través de un depósito. Obviamente tenemos que establecer detenidamente en los acuerdos reparatorios de qué forma se va a hacer ese depósito, a qué cuenta y toda esa cuestión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de redactar aquel acuerdo reparatorio que precise, que se establezca esos puntos que se habrán de cumplir, ¿no? Establecer también, por ejemplo, qué fecha va a ser, porque no perdamos de vista que la ley nacional, que el Código Nacional nos habla de un año cuando no se establezca. Y la Ley Nacional de Mecanismo nos dice que son 3 años para cumplimiento. Luego, entonces, nuestra obligación como facilitadores en estos procesos de mecanismos es darles a saber a las personas los tiempos que tienen para hacer cumplimiento del mismo. Cierto es también que no obstante que señalen, por ejemplo, un año si no establecen, pero resulta que las personas quieren salir del problema lo más antes posible, pueden hacer el cumplimiento antes de la fecha acordada y no pasa absolutamente nada, simplemente se levantan las constancias sabidas y por haber y se informa de manera puntual al Ministerio Público o al juez de control, según sea quien nos haya derivado el asunto, y obviamente en ese sentido pues estaríamos nosotros pues actuando de manera puntual en el proceso que conozcamos. Decirles también que en caso de que los terceros civilmente obligados también tenemos que asentarlos debidamente, por ejemplo, en un hecho de tránsito, ¿no? En una empresa, a veces va manejando el empleado de esa empresa, ¿no? Y quien tiene la obligación en algún momento de hacer la reparación del daño, pues es el propietario de esa empresa y a veces se hace cargo de esa resolución, pues obviamente también pudiera asentarse que es quien va a hacer la reparación del daño a nombre de la persona que trabaja con ellos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Sigo. También como requisitos tenemos que nos marca el artículo 33 al cual me he referido, la firma de las personas, sus huellas dactilares y también la firma del facilitador, ¿no? También nos dice la ley que precisamente cuando el facilitador tenga alguna otra profesión que no sea licenciada en Derecho, porque obviamente hay facilitadores que incluso hay algunos que son contadores, hay algunos que son trabajadores sociales, psicólogos, pero la ley nos dice que estos acuerdos reparatorios tienen que estar avalados por un licenciado en Derecho del órgano. Es ahí que a veces esos acuerdos reparatorios llevan 2 firmas, que es el facilitador que atiende el asunto y otra firma del licenciado en Derecho del órgano. También se tienen que asentar los efectos del cumplimiento. El acuerdo también podrá versar sobre la solución total o parcial, es decir, muchas veces solamente acuerdan reparar cierta parte válgase la redundancia, de la reparación del daño que se constriñe precisamente al hecho por el cual nos derivan y es válido, ¿no? Y se puede seguir el proceso por aquella cantidad que haga falta para concluir esa reparación, o también cuando en este caso el obligado a hacer la reparación del daño solamente cumple una parte del acuerdo reparatorio, es decir, suscribió un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido y solamente hizo el pago de cierta parte, pues obviamente vamos a tener un incumplimiento de acuerdo, pero le van a hacer válida la cantidad que en algún momento ya otorgó cuando se continúe con el proceso. También dice que el acuerdo deberá ser validado por un abogado de derecho del órgano, ya les decía este punto, ¿verdad? Asimismo, nosotros y digo nosotros porque soy directora del Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía del Estado de Guerrero, y como órgano informamos de acuerdo al caso en que se dé, si se da un cumplimiento o de cumplimiento inmediato, pues informamos al Ministerio Público, al juez de control. Aquí sí me gusta puntualizar muy bien porque tenemos que estar obviamente sabidos que cuando estamos en la etapa de investigación inicial, pues obviamente les decía al Ministerio Público. Cuando ya fue
vinculado a proceso corresponde luego entonces al juez. Tengo por ahí una manita alzada, no sé si puedo darle el uso de la voz. Adelante, maestra. Oscar, Gabriel, adelante. Mucho gusto, maestra. Mi duda es si en este caso los facilitadores son licenciados en Derecho, ¿también tiene que ser validado el acuerdo por un licenciado aparte o ellos mismos le pueden dar esa validez? En este caso, ellos mismos le dan esa validez porque forman parte del órgano y son licenciados en Derecho. El punto aquí que se corresponde es precisamente para aquel facilitador que no tenga esa licenciatura. Gracias, quedo a sus órdenes. Bueno, de todo el contexto que les he estado comentando, como vemos aquí, la obligación, lo más elemental que tiene que ir en ese acuerdo reparatorio es la obligación de dar, hacer y no hacer. ¿En qué consiste la reparación del daño? Las fechas de cumplimiento que se habrán de cumplir y también enfatizar ahí que son 3 años para el cumplimiento y 1 año en caso de que no se señale alguna fecha. Estos temas deben de informarse de manera puntual a las partes para que al ratito no digan, pero es que no me dijo el facilitador, no, nadie me comentó sobre esta situación. Esto debe de ser precisamente comunicado de manera puntual, ya sea a la víctima o al imputado. También decirles que esos acuerdos reparatorios, cuando son signados de forma diferida, tenemos como el órgano está obligado a dar seguimiento a ese acuerdo reparatorio, obviamente a través de personal que ponga precisamente para ese seguimiento, pero les comparto que acá nosotros en Guerrero, en la Fiscalía General del Estado, precisamente damos seguimiento a los mismos facilitadores. Y obviamente ese seguimiento tiene diferentes formas de que podemos hacerlo. Por ejemplo, apercibimiento a los intervinientes para el caso de incumplimiento del acuerdo. Podemos, cuando observamos que esa persona ya no quiere cumplir, que se resiste, en ese sentido, lo que hacemos es llamarle, es decirle que tenemos que tener una sesión con él, utilizar nuestras herramientas para hacerle conciencia que él suscribió un acuerdo, que ya está subido al sistema nacional, que es muy importante que lo cumpla, que nos gustaría saber qué está pasando, si podemos hacer un reacuerdo, si podemos hacer alguna situación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer de primera mano. También si vemos que llamamos por teléfono y que no vienen, pues obviamente tenemos que hacer visitas de verificación, posiblemente incluso nos ha tocado esto de que estamos llamando y llamando y la persona no contesta y resulta que ya falleció. Entonces, de ahí es que nosotros no solamente tenemos que ser facilitadores de oficina, somos de campo y vamos al lugar a buscar a las personas, ¿no? Pero sin el afán de que se sientan, pues, intimidadas a alguna situación, ¿no? Nosotros tenemos que llegar con esas herramientas, con esa forma que nos hace precisamente ser diferentes a un proceso, pues, obviamente más con más obligatoriedad, ¿no? Decir, buenas tardes, señor, vea, antier le tocaba ir para el cumplimiento del acuerdo y observamos que no asistió, quisiéramos saber qué pasa o alguna situación así, ¿no? Invitar siempre, ya sea a la víctima o al imputado, invitarlos a que no desistan de estos procesos tan bondadosos que evitan precisamente que las personas vayan a juicio. También una de las herramientas que utilizamos en los seguimientos son las llamadas telefónicas, recepción o entrega de documentos, pagos, bienes, objetos. Nosotros acá llevamos ese seguimiento y nos acoplamos a los tiempos que tienen las personas, ¿no? Pudiera ser en la tarde, cuando ya no es nuestro horario, puede ser sábado o domingo. Siempre tenemos que estar prestos para las personas, para que se sientan, pues, apoyadas de alguna manera, ¿no? Que precisamente es la idea de estos mecanismos alternativos, hacer todo flexible, estar siempre atentos a ayudar a las personas a solucionar sus conflictos de manera diferente. También tenemos aquí la citación de los intervinientes y demás personas que son necesarias. Les decía, en caso de enviarles una invitación, una citación y observamos que no vienen, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acudir a donde están ellos y no rendirnos hasta en tanto tengamos fehacientemente corroborado que no quieren cumplir el acuerdo, y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que informarle al Ministerio Público, al juez de control, sobre que desafortunadamente se dio un incumplimiento. También tenemos nosotros formas de comunicación, puede ser a través de algún correo, vía WhatsApp, de mandarles un mensaje, decirles que los esperamos en las oficinas, ¿no? Una vez de que se suscribió el acuerdo reparatorio,
de forma diferida, pues obviamente tenemos que hacer todas estas, utilizar todas estas herramientas. También es importante señalarles que cuando es cumplimiento inmediato, se tiene que asentar precisamente que fue de esa forma y que se cumpla en ese momento, porque aun cuando, por ejemplo, si se suscribe el día de hoy, que es 19 de marzo, que diga, pues póngale por favor ahí que va a ser inmediato y son las 10 de la mañana y resulta que la persona le va a entregar el dinero a las 8 de la noche, aún así, aunque sea el mismo día y que sean horas después, tiene que ser de cumplimiento diferido, porque no vaya a ser que vaya a pasar alguna situación y diga, bueno, es que ahí dice que tú ya aceptaste que ya la reparación del daño se dio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como facilitadores, como abogados, postulantes y también el Ministerio Público, ¿no? Porque si le informamos que ese acuerdo ya es de cumplimiento inmediato, pero resulta que le van a entregar la cantidad de, en este caso económico, a las 8 de la noche y resulta que no se dio, entonces tendríamos ahí un problema, tanto el personal facilitador como el Ministerio Público en algún momento dado que no se dé cuenta de esa situación, ¿sí? Compartirles también que nosotros tenemos obviamente que observar que en caso de que no se dé cumplimiento a ese seguimiento que estemos dando, pero les reitero, no a la primera vez que no nos conteste la persona, vamos a dar por hecho que ya lo incumplió. Tenemos que escudriñar, tenemos que ver por qué no lo cumplió y posiblemente hacer otras reuniones, saber qué fue lo que pasó, porque fíjense que ahora con lo de la pandemia, hay personas que acordaron hacer un pago en determinada fecha y tenían algún negocio o algo, cerraron su negocio, no les es posible pagar la cantidad que acordaron, ¿no? Pero a lo mejor si nosotros lo escuchamos, pues sí, pero sí estaba yo obligado a dar mensualmente 5,000 pesos, pero no los tengo, a duras penas tengo 2,000 pesos. Pues a ver, ¿qué le parece, señor, si hacemos otra reunión con la otra persona y vamos a ver qué podemos rescatar, qué podemos hacer? De esa forma, entonces, no se va a cumplir tal vez el acuerdo en 1 año o 8 meses, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacerle nosotros? Darles esa oportunidad, pero siempre informar al Ministerio Público o al juez de control sobre que se dieron prórrogas, que no fue posible cumplir en su momento ese acuerdo reparatorio, pero que las partes de alguna manera están dando ese abono. Siempre tener esa información constante con el Ministerio Público o el juez de control a efecto de precisamente apoyar a las personas en este sentido, salvo que veamos que solamente están dilatando el asunto, que ya muchas veces lo mismo, pues ya no podemos nosotros sostener esa situación y es ahí cuando tenemos que informar al Ministerio Público, al juez, que se dio por incumplido este acuerdo reparatorio. Sí, entonces, ya decíamos que tenemos que informarle ya sea al Ministerio Público o al juez sobre este incumplimiento. Y obviamente los seguimientos tenemos que, les decía hace ratito, tener comunicación con las partes, invitarlos a que precisamente se den la oportunidad de cumplir ese acuerdo reparatorio. Tendremos que revisar, incluso aquí nosotros como facilitadores, si el cumplimiento es el día 19, desde el 17 les estamos hablando. Señor, le recuerdo que el día 19 tenemos una cita para darle seguimiento al acuerdo reparatorio, o hay incluso personas que se comunican con nosotros y nos dicen, no me fue posible asistir porque ando fuera de la ciudad o estoy en tal lugar, yo quiero estar ahí, y entonces nosotros tenemos que decirle a la otra parte qué posibilidades hay. Obviamente siempre utilizando las herramientas que tenemos nosotros para que aquella persona no sienta que pues que tal vez la otra persona solamente se está como retardando o que es plan con maña, alguna situación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa situación para que de esa forma pues compartamos con la otra persona si está de acuerdo en que se dé el seguimiento de la manera en que está solicitando la otra parte. Siempre recordemos que los procedimientos son flexibles. No decir, pero quedamos que a las 12 del día y a las 12 del día tienen que estar aquí. No, siempre tenemos que estar prestos a escuchar a las partes, atentos a ayudarles, salvo que veamos que es solamente para dilatar el asunto, tendremos que hablar con en este caso con el obligado y decirles que no nos es posible continuar con más prórrogas y prórrogas toda vez de que observamos que solamente está dilatando el asunto, e informarle que se va a dar cuenta al Ministerio Público y también al Sistema Nacional, donde tendremos que asentar que se dio
que el acuerdo se incumplió, ¿no? Toda esta información de manera puntual siempre es importante compartirla a las partes. También tenemos que la misma ley en la materia del Código de la Ley Nacional de Mecanismos nos dice que si por riesgo de revictimización no se lleva a cabo la reunión a la cual me he referido, o bien de la reunión de revisión se desprende que no podrá haber cumplimiento de acuerdo, es como les decía, tendremos que informar de manera puntual y obviamente también a las partes para que ya se apersonen ante la instancia correspondiente, ya sea el Ministerio Público o el juez de control, a continuar con su proceso penal como si no hubiese pasado nada, y obviamente hasta ahí llega la prescripción del asunto. Tenemos como efectos negativos de las personas que incumplen el acuerdo el incumplimiento que se hace en el Registro Nacional de Mecanismos, ¿no? Desde ahí, pues ya como le establecimos hace rato, que cuando se da un incumplimiento ya no va a tener oportunidad de suscribir un acuerdo reparatorio, ¿no? También el proceso de la carpeta pues se continúa. Él pierde el derecho de otro acuerdo reparatorio, aunque sea de otros delitos, no precisamente de aquel por el cual nos los derivaron. También siempre es importante compartirle a las partes que ese acuerdo reparatorio que suscriban se va a subir a una plataforma nacional, que es el Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Tenemos que puntualizarle eso que comentábamos hace ratito, que en caso de que en algún momento quiera suscribir otro acuerdo reparatorio por el mismo delito doloso por el cual nos están derivando, no va a ser posible que vuelva a suscribir otro. Decirle también que en caso de incumplimiento se va a señalar ahí y no va a tener oportunidad ni siquiera de suscribir uno del mismo delito doloso, que ya dijimos que no, o por alguno otro, o por el de delitos de culposos, porque acuérdense que en los delitos culposos no señala una limitante, sino que pueden suscribir la cantidad de acuerdos que sean, porque no nos limitan en delitos culposos. También es importante señalarles que esta herramienta del Sistema Nacional los utilizan los ministerios públicos, el juez de control, cuando solicitan información para efectos de precisamente saber si esta persona cuenta con esos antecedentes. Toda esta información debemos dársela de manera puntual a las partes a las partes relacionadas con una carpeta de investigación o un proceso penal, ¿no? Para que sepan que en caso de incumplir, pues obviamente tendrán como esta limitante. También para mí es importante compartirles respecto a lo que puede ser la reparación del daño que podemos asentar en un acuerdo reparatorio. Tenemos en el artículo 27 de la Ley Nacional de la Ley General de Víctimas que esa reparación puede ser una restitución, una rehabilitación, una compensación o una satisfacción o medidas de no repetición. En estos tópicos es en los que va a establecerse en el dar o hacer o no hacer de lo que vamos a establecer en nuestro acuerdo reparatorio. Para mí es importante señalar estos puntos porque muchas veces decimos, bueno, ya sí está la reparación del daño, pero el tema en el que vamos, por ejemplo, le ponemos, se compromete Juan Pérez a no repetir la conducta. Bueno, pero ¿dónde tenemos eso establecido? Y tenemos pues que ver que el artículo 27 de la Ley General de Víctimas nos puntualiza que la restitución es devolver a la víctima la situación anterior a la comisión del delito. La rehabilitación es facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible. También tenemos que la compensación dice que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Esta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdida económica evaluables que sean consecuencia del delito. La satisfacción es reconocer y establecer la dignidad de las víctimas. Las medidas de no repetición dice que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir. Es decir, muchas veces nosotros como facilitadores o en este caso los abogados postulantes, los abogados defensores, los asesores de víctima, tenemos siempre que darle la información a las personas, no decirles pide esto, pide lo otro, pero también es cierto que tenemos que informarles
¿qué reparación del daño pudiera darse del hecho por el cual se está quejando? Esa situación es de verdad muy importante porque tenemos a veces víctimas que pues no saben leer, no saben escribir y no saben cuánto pudiera ser lo que le pueden dar, a qué se es acreedora por esa afectación que le hicieron. Entonces, para mí es muy importante siempre que les hagan del conocimiento y sobre todo también el Ministerio Público, el juez, tienen esa obligatoriedad. No quiere decir que les estén coaccionando, les estén diciendo, te toca esto, no, hay que orientar a las personas. Porque a mí en lo particular, si yo estuviera en el lugar de aquellas personas, a mí me gustaría que alguien me dijera de qué se trata o qué puedo esperar de esto, ¿no? De ahí que para mí es muy importante que esta orientación se dé y obviamente en ese sentido el acuerdo reparatorio va a ir puntualizado, ¿no? La víctima, el obligado se compromete a no repetición del hecho. El obligado se compromete a pagar tanta y cuanta cantidad derivado a esto. El obligado se compromete a llevar a la persona a rehabilitación al hospital los días martes, miércoles y tal, ¿no? Entonces, toda esa cuestión toda esa reparación del daño tiene que ver en todo esto que tenemos aquí en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas. De ahí es que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro acuerdo reparatorio que contenga lo que ya les he comentado. ¿Qué vas a dar? ¿Qué no vas a hacer? ¿O en qué fecha lo vas a dar? El cumplimiento de este es importante y luego entonces es en ese sentido que vamos a tener que suscribir ese acuerdo reparatorio. ¿Hasta aquí alguna duda? Maestra Nancy, Mande. hace un momento participó un joven de nombre Oscar Gabriel y comentaba si cualquiera de los que suscriben los acuerdos reparatorios, obviamente de la Unidad de Justicia Alternativa, puede avalar ese acuerdo. Yo difiero un poquito porque los únicos que están facultados para aprobar, porque una cosa es la validez, ellos sí firman los acuerdos cuando los hacen con las partes en la unidad, pero ya para la otra cosa es la aprobación, que la aprobación es exclusivamente del Ministerio Público y del juez de control. Si se suscribe el acuerdo reparatorio en sede ministerial, pues obviamente lo tiene que aprobar el Ministerio Público. Si se suscribe ya estando judicializado el asunto, lo tiene que aprobar el juez de control. Esa sería también mi aportación, maestra, y creo que por ahí sí, a lo mejor a mí me quedó esa duda de que si una cosa es la validez y otra cosa es la aprobación. Sí, gracias, licenciado Oscar Guerrero Salas. Efectivamente, avalar es cuando estamos todavía ante el órgano. Es avalar, por ejemplo, cuando un facilitador es contador o es trabajador social o psicólogo, porque los hay, y él se hace cargo del acuerdo reparatorio, del proceso de mecanismos alternativos, tendrá que avalar, aparte de que firme él como facilitador, va a avalar ese acuerdo un licenciado en Derecho del órgano de justicia alternativa. Y otra cosa es aprobar, ya que nosotros mandamos el acuerdo ante el Ministerio Público o el juez de control, son ellos quienes lo van a aprobar según el momento procesal oportuno. Quedó. Correcto, tenemos una mano levantada de Julisa Domínguez, maestra. Sí, quedó aclarada, gracias. ¿Quedó aclarada la duda, maestro Oscar Guerrero? Sí, maestra, gracias. Sí. Adelante, maestro Arango. ¿Quién es la persona? Active su cámara, quien alzó su mano. Julisa, adelante. Ajá, yo, Julisa, buenas tardes. Bueno, a mí me parece bastante interesante lo que nos acaba de comentar sobre la ley de víctimas. Y en este caso mi duda sería, ¿esto aplicaría igualmente para un acuerdo reparatorio donde hubo una mediación o conciliación a una de junta restaurativa donde donde hay como más un enfoque hacia la reparación del daño hacia la víctima o víctimas de la comunidad? Sí, precisamente en lo que nos marca la Ley General de Víctimas es la reparación integral que debe de tener todo
a quien haya sido trastocado algún bien jurídico, ¿no? Llámese el modelo que utilicemos, el modelo es de conciliación, mediación o junta restaurativa. Esos son los 3 modelos que nos contempla la ley en la materia, y obviamente en ese sentido pues tendremos que estarnos haciendo cargos sobre la Ley General de Víctimas, el artículo 27, que nos da una referencia en qué puede consistir esa reparación del daño. Y lo puedo enunciar así literal, por ejemplo, que yo esté en una junta restaurativa y estemos pues viendo, ¿no? Sobre la reparación, ir como palomeando, pero de una forma obviamente como dinámica, o no se dice tan tácitamente. Tan tácitamente no, pero hay que, por ejemplo, rehabilitación, el compromiso de no repetición y esa situación que se va dando, no precisamente se tienen que dar todo en su contexto, sino lo que vaya acomodando según el hecho que nos ocupe. Gracias, maestra. ¿De qué a la orden? ¿Alguna otra Maestra, pregunta? sí, maestra, si me lo permite, yo me sumaría quizás un poco a la pregunta y aportación del licenciado Oscar, en el sentido de que, digamos, nos explica que el mismo facilitador, siendo abogado, puede dar esta validez, pero en algún momento, por ejemplo, si el centro cuenta con un personal o con personal que pueda hacer esta revisión, que sea otro licenciado en Derecho distinto, esto podría incluso funcionar como para que las personas sientan mayor confianza o poder depurar y evitar que ya enviándolo al Ministerio Público o al juez no nos los vaya a regresar porque se nos haya pasado a nosotros como facilitadores algún detalle. ¿Sería factible que haya una revisión por parte de otro licenciado del centro? Precisamente la ley, el maestro Arango nos cita, ¿no? Decir, cuándo pudiera ser validado, cuándo no, no sé, ¿me ven por ahí? Sí, sí sigo ahí. Sería estupendo, como dice usted, sin embargo, pues obviamente, en todas las instituciones carecemos de todo, de mucho personal, ¿no? En ese sentido tendríamos que tener en las 7 regiones, pues abogados para cada unidad. Sin embargo, el hecho de que sea licenciado en Derecho, que es la acotación que hace la ley en la materia, quien sería como redundante, ¿no? Decir, bueno, si ya lo hizo un abogado en Derecho, licenciado en Derecho, pues como que otro le revise, sería como, pues, estarle haciendo el trabajo, ¿no? Cuando tiene una obligación que marca la ley en la materia. Ah, ok, correcto. Y otra duda adicional, digamos, quizás sobre todo en la parte de su experiencia, si le haya tocado algún caso en el que, digamos, como que haya evidente, que esté evidente la necesidad de una reparación, por ejemplo, económica, pero que las partes digan, ¿sabes qué? Pues yo no quiero esto, ¿no? Yo no quiero recibir absolutamente nada de dinero, únicamente ya no quiero saber nada de la persona que tengo aquí enfrente. ¿Cómo gestiona uno como facilitador esas partes para llevarlo al acuerdo sin que al final del día el documento quede como pareciendo, ¿no? Que estamos descuidando proteger también parte de los derechos de la víctima? Sí, precisamente es esa orientación de las que le hablaba, de decir, ¿cuál pudiera ser esa reparación del daño? Le comparto que, por ejemplo, en el hecho de tránsito terrestre, ¿no? Nosotros nos apoyamos en una ley, la Ley General Ley General del Trabajo, donde establece que en estos hechos pudiera darse la reparación del daño de esta manera o en estas cantidades. Pudiera ser, obviamente, si ustedes consensan, siempre va a ser los partícipes, si ustedes consensan que esta reparación puede darse en ese sentido, pues ya serán ustedes quienes determinen en su momento. Y en la plática resulta que la otra persona, no, pues es que, ¿en qué trabaja esto? Yo trabajo de albañil y demás, y empieza a decir, no, como que van haciendo agentes de la realidad de qué es lo que realmente pueden cumplir o no cumplir, y en ese sentido van pues como que, ¿cómo le van a sacar sangre a un palo, no? Aunque sabemos que es su obligación y que saque de donde tenga que sacar o que pague como tenga que pagar, pero ellos mismos van analizando de qué realmente puede pagar o no pagar, y en ese sentido pues van conformando esos puntos de ese pago económico, ¿no? Y al final ellos refieren, no, pues de 300,000 que marca la ley, pues no sé, me gustaría que nada más me apoye con lo del sepelio, con esas cosas o bla, bla, bla. Ellos mismos van estableciendo, y también a mí me gusta en lo particular, como acá les digo a mis compañeros,
esa aceptación del servicio siempre tiene que citarse de que fui orientado acerca de en qué consiste la reparación del daño del hecho que nos ocupa, para que en un momento dado no vayan a decir que nosotros ni siquiera les orientamos, aunque es obligación del Ministerio Público, con todo respeto lo digo, ¿no? Y en ese sentido son las partes quienes van consensando, y en un momento dado, cuando sea el juez o el Ministerio Público los mande traer, oiga señor, la ley marca, incluso le toca a usted 300,000 pesos, ¿por qué usted aceptó esta cantidad? Y son ellos mismos quienes dicen, no, pues es que yo ya quiero salir de esto, y además, pues el hecho que me pague 300,000 no me regresa a mi familiar o esta situación. Yo quiero nada más que me apoye con lo de los gastos funerarios, y yo con eso, pues hasta ahí. Fue mi decisión y yo quiero que se respete. Así se da. O alguna cuestión, por ejemplo, algún día me tocó a mí un asunto donde la persona era de una religión y le decía, le di la orientación y demás, me dice, no quiero ni un peso, pero ni nada de molesta a la señora, ni nada. Le digo, mire señora, es importante. Y yo, pues por más que le decía, porque obviamente yo también pensando como facilitadora, no digo, no vayan al rato a llamarme la atención o decir que no le di la orientación. La señora dijo que ella no quería ningún peso y que no, por favor, que ella no le estuviera insistiendo porque se sentía como acosada por todo lo que le estaba diciendo. Entonces ahí es donde impera la voluntariedad de las partes. Cierto es que en muchas ocasiones, pues, los mismos abogados echan a perder esto, ¿no? Porque los abogados, por ejemplo, le dicen, no, pues no le pagues tanto o no le recibas tanto, y al momento dado, pues ya las personas ya no saben ni a quién hacer caso, y se olvidan de esa voluntariedad de los procesos de mecanismos alternativos. Entonces es siempre muy importante darles a saber a las partes sobre en qué consiste, orientarlas sobre en qué consiste esa reparación del daño que marca la ley a la cual tiene derecho. Muchas gracias, maestra. Tenemos otras manos levantadas. Damos el uso de la voz a Oscar. Adelante, por favor. Sí, Gracias. ahí Ok, para... Creo que el joven... Una disculpa. Sí, Oscar una Guerrero. disculpa. Levantó la mano primero Oscar Gabriel y enseguida iríamos con las siguientes manos. Una disculpa por no mencionar el apellido. Gracias. Muchos Oscar. Gracias, gracias. Con esta nueva información que nos da, maestra, me surgió la duda que qué pasaría si, en este caso, la víctima sería un menor de edad o un adolescente, y él diga que pues, realmente no quiere recibir el dinero o que se le pague ese daño de manera económica, pero a su vez el representante legal, ya sea su mamá o alguien que tenga los conocimientos en la materia, le dice, o quiere más bien que sí se le pague la reparación económica. Ahí, ¿qué criterio prevalecería o qué decisión prevalecería? ¿La de la víctima, la del niño o la del representante legal? En este caso, su representante, porque tiene la capacidad jurídica para determinar. Okay. Gracias, gracias. Continuamos, por favor, con Estefanía Fonseca. Adelante. Muchas gracias. Hola, maestra Nancy. Yo quiero preguntarle sobre el ejemplo que nos acaba de dar de la persona que no aceptó o no quería aceptar ninguna cantidad de dinero. Entonces, ahí como, bueno, si ella aún así no quiere aceptar el dinero, pero quiere resolver el problema que tiene o quiere llegar a un acuerdo, ¿qué sería lo que se pondría en ese acuerdo? La persona de su decisión no recibir cantidad alguna por la reparación del daño, no olvidemos que impera el principio de voluntariedad. De ahí es que siempre tiene que estar, les reitero, orientar a las personas, o incluso si pudiera ser, yo lo he hecho, vamos a suspender el proceso, nos vamos a reunir dentro de unos 2-3 días, vamos a esperar que la persona tal vez está en un estado difícil por lo que sucedió, entonces vamos a esperar que se tranquilice, que analice la situación, y vamos a suspender por 2-3 días y vemos en tal fecha para ver qué procede, ¿no? Siempre es importante para mí, en lo particular, como facilitadora, analizar esos puntos, sobre todo en hechos de tránsito, cuando alguien pierde la vida, ¿no? No Correcto. sé si...
Correcto. Tenemos también una mano levantada de Cintia Paola. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Maestra, mi duda iba en cuanto a los casos en que no procedía el acuerdo reparatorio. Usted ya mencionaba, pues, enlistaba no algunos momentos en los que no, pero no sé si también dentro de esos factores también existan factores de tiempo, como sucede con la suspensión condicional de que, por ejemplo, marca de que si se cumplió 2 años y se cumplió 5 años. No sé si en el caso de los acuerdos reparatorios también, pues, tienen que ver los tiempos o no importa, no hay ninguna restricción en cuanto a ello. Antes señalaba el Código Nacional de Procedimientos Penales esa temporalidad. Después hubo una reforma y actualmente no. Es decir, si tú suscribes un acuerdo reparatorio de carácter doloso, es decir, por amenazas, ya en la vida vas a poder suscribir un acuerdo reparatorio por amenazas. Eso es lo que está en el Código Nacional y es respetable. Entonces, puedes suscribir otro por fraude, por abuso de confianza, pero no por amenazas. Ya eso te limita, no hay tiempo. De acuerdo, gracias. A la orden. Ahora sí, por favor, adelante, Oscar Guerrero Salas. Sí, muchas gracias. Nada más para hacer un comentario. Sabemos realmente que el tema que se está tratando, el motivo de la exposición de la maestra Nancy, pero también se debe tomar en cuenta que el acuerdo reparatorio debe ser proporcional, ¿sí? Es bien importante. A mí me tocó conocer un caso en un asunto de homicidio, ¿sí? En donde homicidio imprudencial, claro, ¿sí? Ese tipo de delitos, aunque sea homicidio, pues es susceptible de hacer un acuerdo reparatorio o de ir al Centro de Justicia Alternativa. En ese asunto, en ese tipo de delitos, se hizo un acuerdo reparatorio. Se toma en cuenta lo que dice el artículo 500 de la Ley General del Trabajo, la ley federal, ¿sí? Respecto a la reparación del daño, que es aplicable a la materia penal para la reparación del daño. Ahí se cuantifica lo que le corresponde. Entonces, un ejemplo, si son 500,000 pesos, en aquella ocasión eran como 476,000 pesos, fue como en 2018. La parte imputada hizo un acuerdo reparatorio en donde le dio 190,000 pesos a los familiares de la víctima y lo plantearon así en la audiencia inicial. Sin embargo, el juez no lo aprobó, ¿sí? Aunque ahí sí hablaba la maestra Nancy del principio de voluntariedad. Sin embargo, también los jueces son muy garantes, tanto para imputados como para víctimas. Entonces, el juez dijo que ese acuerdo reparatorio no era proporcional, porque se tomó en cuenta los 476,000 pesos de reparación del daño por la muerte de la víctima, que es lo que marcaba la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el juez en su argumento dijo que no era ni la mitad de los 476,000 pesos, ¿sí? Luego, entonces, no aprobó el acuerdo reparatorio. Existen otras figuras, ¿sí? Existen otras figuras. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí procede también el perdón, ¿sí? Porque aunque es homicidio, pero es un delito imprudencial, ¿sí? Entonces, es culposo. Ahí procede un perdón y que optaron las partes por mejor, como ya, y en el perdón ya no se habla de cantidades de dinero, ¿sí? Ahí a lo mejor hasta no pudo haber recibido nada los familiares de la víctima, como decía la maestra Nancy, la voluntad de las partes que no, yo no quiero nada, ya no me van a regresar a mi familiar, ya se murió, o nada más dame lo del sepelio, lo que yo haya gastado, ¿sí? Ahí ya no se habla de cantidades con el otorgamiento. Sí, el acuerdo reparatorio es bien importante. El juez, yo hablaba hace rato que la aprobación es exclusiva del Ministerio Público y del juez de control. La aprobación de ese acuerdo reparatorio que se suscribe en mediación. Sin embargo, el juez siempre da ese acuerdo reparatorio
sea proporcional, ¿sí? Es decir, si se tiene una cantidad, un ejemplo en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, que así lo marca nuestro código acá en el estado de Guerrero, si la deuda que tiene el imputado son 200,000 pesos y le quiere dar 90,000, 95, pues no lo va a aprobar el juez. Tiene que rebasar la mitad para que más o menos el juez vea que es proporcional. Esa sería mi intervención. Gracias. Muy bien, compañero Oscar. Efectivamente, tenemos, yo creo que en todos los estados, ¿no? Esa disyuntiva con la forma en que actúan los jueces y es válido, ¿no? Son garantes, al igual que los ministerios públicos y debemos de ser garantes, ¿no? De los derechos de las personas. Sin embargo, les reitero que entonces nosotros tenemos que estar ahí para utilizar las herramientas y decir, bueno, si tú le debes 200,000 pesos, ¿no? Y la persona dice, bueno, ¿sabes qué? Dame 100,000 y con eso, pues a partir de hoy ya no quiero que me dejes de dar, ya no te atrases con este tema y demás, ¿no? También es cierto que no podemos nosotros, pues ahora sí que si esa persona trabaja, vamos a poner un ejemplo con todo respeto, de albañil, o sea, ¿tú dónde vas a sacar esos 200,000 pesos y aparte está dando cada semana? Es que siempre hay que ser agentes de la realidad, ¿no? Entonces, desde ahí las personas determinan cómo es que van a solucionar para que ya no quiero saber de este asunto, ya voy a firmar para que ya no. Tampoco tenemos nosotros que permitir eso, por eso tenemos que estar atentos a esa situación y como facilitadores y conocedores del tema, pues obviamente invitar a las partes de que entre más se dé cumplimiento conforme a la ley, pues más conformidad debería de haber y que es su obligación hacerlo, ¿no? De acuerdo a aquello que marca el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, de qué es esa obligación que tienen como obligados a hacer la reparación del daño. Julissa, ¿tiene la mano levantada o no sé si la dejó? Sí, no, sí. Bueno, me surgió la duda respecto a esta herramienta de hacer los agentes de la realidad. Y, por ejemplo, las dos partes, ¿no? Ya establecieron que si quieren llegar a un acuerdo, ya estamos ahí casi redactándolo, pero básicamente todavía no se ponen de acuerdo cómo van a llegar a, pues, digamos, sí, a esa solución, ¿no? Pero, o sea, ya se sabe de tajo que sí, ambos ya sí quieren solucionarlo, pero pongamos ese supuesto de que a lo mejor una persona pues no tiene el dinero, la cantidad que le está pidiendo la otra, a lo mejor no es mucho, a lo mejor son 5,000 pesos, entonces ahí cómo podríamos hacer pues como esa reflexión al interviniente y al requerido y hacer los agentes de la realidad. Es como mi duda, cómo incorporarlos a ellos y decirles que, o sea, no tampoco pueden como excederse en pedir más, porque a lo mejor la otra parte no llega a tener pues esa cantidad. Siempre tenemos que hacer de conocimiento que tenemos hasta 3 años para que puedan pagar. Posiblemente le pueda dar 500 pesos al mes, ¿no? Si le debe 5,000 y él, su gran, su aporte, de acuerdo a sus necesidades y demás, pues puede hacerlo en 1 año o en 3 años, pero te imaginas que 5,000 pesos, un ejemplo que le deba y que diga, pues lo vas a pagar en 3 años, ahí ya sería, como si estamos observando, que es mucho tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Es muy importante para la señora Juanita Pérez, pues resolver su asunto, en este caso de incumplimiento de la obligación alimentaria, y para ella es muy importante obtener esta cantidad. Ya escuchábamos que los niños van a la escuela, que tienen que comprar útiles, que también observamos que el niño se ha enfermado, que tiene esta situación, que incluso debe dinero. Entonces ya le estamos nosotros dando a saber a la otra persona que tiene que hacer su mayor esfuerzo y que tiene cierto tiempo para que lo pague. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, maestra. Hasta el momento, ¿existe alguna otra duda? Ok, veo que me parece que no. Raquel, adelante. Yo tengo una pregunta. En el caso, como estaban mencionando, de que si la persona no quiere recibir ninguna cantidad y estamos en un concurso y ya no hay como esa posibilidad de preguntar a que se tome unos días para pensarlo, ¿qué se podría hacer si no quiere recibir dinero?
Bueno, Les reitero, tenemos que agotar esas herramientas, ¿no? Decirle, pues, que no la podemos obligar a que lo reciba. No podemos obligarla, pero sí debe de quedar asentado de que se le orientó de manera puntual al respecto y que no es su deseo por recibir esa cantidad. No perdamos de vista que es de manera voluntaria lo que las personas están ahí y obviamente que si nosotros le estamos reiterando lo mismo, oiga señora, pero de verdad, ¿está usted segura? Señora, y los 3 días la volvemos a reunir y otra vez dice, estoy segura que no. Mire señora, entonces ya ella se va a sentir como que nosotros la queremos obligar a recibir algo que no. Hay personas que, por ejemplo, son de cierta religión, que no voy a comentar, que, o sea, no quieren, pues, aunque de cualquier manera que les digas, ellos te dicen que no y que no, que por favor, que se sienten ofendidos si les estamos, dice y dice lo mismo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que analizar y darnos cuenta cuando la persona, pues, ya no quiere, en otro sentido, incluso yo en lo particular lo he hecho, le digo, si quiere, suspendemos, si usted puede platicarlo con alguna otra persona de su confianza, a lo mejor algún abogado, para que el asesore de manera formal y vea en qué consiste la reparación del daño que usted tiene derecho. ¿Qué le parece si lo platicamos pasado mañana y nos vemos en ese sentido? Reitero nuevamente que no es su deseo y que por favor acatemos lo que ella está solicitando. está bien, gracias. Muy amable. ¿Existe alguna otra duda? Me parece que no. Maestra, ¿hay algo más que guste usted comentar? Pues nada, solamente espero haber pues dado a saber el tema de manera puntual. Si no es así, pudieran ustedes escribirme a mi correo y las preguntas que sean factibles o incluso tengo por ahí un formatito de acuerdo reparatorio. Si alguien lo desea, con gusto se lo voy a compartir para que vean los puntos que nosotros como facilitadores utilizamos y aquella información que debe contener un acuerdo reparatorio. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, igual esa parte del acuerdo, nos comenta aquí Denise que a ella sí le gustaría tenerlo, pero si usted gusta para agilizar las cosas y que no esté mandando correo individualmente, nosotros nos contactamos con ellos para entregar sus constancias. Igual podríamos adjuntar también este documento para que puedan revisarlo. Excelente. Se lo hago llegar, maestra. Muchísimas gracias, maestra. Antes de retirarnos, les pido por favor que nos podamos unir en un aplauso virtual para la maestra. Muchísimas gracias. Realmente explicó de manera muy sencilla el tema. Creo que hablo por todos agradeciendo el tiempo y los conocimientos que nos acaba de regalar. Y de igual forma, les pido por favor que nos puedan apoyar en este último pase de lista y que puedan encender sus cámaras, por favor, ya que Rodolfo nos va a apoyar tomando algunas fotos. Rodolfo, ¿nos Correcto. avisas? Antes, sí, claro, antes de hacer la toma, nada más nos despedimos de las personas que nos acompañaron en el live de Facebook. Cortamos transmisión en este momento. Y también ponemos pausa hacia nuestra grabación.